El aire estaba cargado. No con la humedad pesada de una tormenta inminente, sino con una tensión eléctrica, casi palpable, que se adhería a la piel como un sudor frío. Estaba ahí, en el umbral de mi propia casa, la que mi padre me había dejado, la que siempre fue un refugio, un santuario de recuerdos y amor. Pero ese día, el aire olía a perfume caro mezclado con un hedor insidioso a codicia. Los veía. Ahí estaban, mis hermanos, mis cuñados, incluso mis sobrinos, sus rostros adornados con una máscara de preocupación fingida que no lograba ocultar el brillo de la avidez en sus ojos. Me dejaron sin nada. La frase, tan cruda, tan hiriente, resonaba en mi interior como un eco que me acompañaba desde aquel día fatídico. Me habían despojado de todo. No solo de los bienes materiales que, debo confesar, mi padre había construido con un esfuerzo que yo había presenciado día tras día, sino de mi propia identidad, de mi paz, de mi derecho a ser. Me habían robado el presente al desenterrar rencores del pasado, al manipular verdades, al construir mentiras sobre la base de la avaricia. Recuerdo el sonido de sus pasos sobre la alfombra que mi madre había elegido con tanto cariño. Un sonido que, hasta hace poco, habría sido el preludio de un abrazo cálido, de risas compartidas. Ahora, era el golpeteo de tambores fúnebres anunciando las exequias de mi propia vida. Sentí el frío del suelo de mármol contra las plantas desnudas de mis pies. No llevaba zapatos. ¿Quién necesita zapatos cuando el mundo se te cae encima? Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia contenida que amenazaba con desbordarse. Miré a mi alrededor, a las paredes que habían sido testigos de tantas celebraciones, de tantos llantos de felicidad, de tantos secretos susurrados al oído en la intimidad del hogar. Ahora, esas mismas paredes parecían encogerse, aprisionándome en la cruda realidad de mi desamparo. Ellos lloraron. Oh, sí, qué bien sabían llorar. Lágrimas falsas, huecas, pronunciadas con un dramatismo que haría sonrojar a cualquier actor de telenovela. Lloraron sobre la supuesta pérdida de su adorado padre, pero sobre todo, lloraron ante la certeza de que su plan se había materializado. Creían que habían ganado, que me habían enterrado bajo el peso de sus mentiras, de sus acusaciones, de su calculado ostracismo. Lloraban porque sabían que, al menos en ese momento, el mundo entero, o al menos nuestra familia, estaba convencido de mi culpa, de mi supuesta deslealtad, de mi incapacidad para honrar la memoria de nuestro padre. Pero lo que no sabían, lo que jamás imaginaron en su febril ambición, era que papá, mi papá, el hombre que me enseñó el valor de la palabra dada, el hombre cuya fortaleza era un faro en mi vida, había previsto esto. Él, que conocía el corazón humano, que sabía cómo la sombra de la codicia puede corromper hasta los lazos más sagrados, había tejido una red de seguridad, un salvavidas que emergiría de las profundidades de mi desgracia. Un segundo testamento. Secreto. Un susurro legal que reescribiría la historia, que desmantelaría sus patrañas, que me devolvería, no solo lo que me habían arrebatado, sino una autoridad moral que ellos jamás poseerían. Mi padre, en su infinita sabiduría y amor, me había dado las llaves del reino, un reino que ellos creían haberles arrebatado. Retrocedamos, si usted me lo permite. Permítame llevarla de regreso a los días en que el sol brillaba con la misma intensidad para todos, a los días en que las risas de mis hijos llenaban cada rincón de esta casa, a los días en que la palabra familia era sinónimo de amor incondicional, de apoyo inquebrantable. Mi padre, don Armando, era un hombre de principios férreos. Nació en la pobreza, en un pequeño pueblo de Jalisco, donde el sol quemaba la tierra y la vida era una lucha diaria. Pero él tenía una chispa, una inteligencia innata y una ética de trabajo que lo diferenciaban de todos los demás. Su sueño no era la riqueza por sí misma, sino la seguridad, la oportunidad de ofrecer a su familia una vida mejor de la que él tuvo. Y trabajó sin descanso. Recuerdo las largas horas, los viajes interminables, los sacrificios que hacía, siempre con una sonrisa, siempre con la convicción de que cada esfuerzo valía la pena por nosotros. Mi madre, Elena, era su ancla, su compañera en cada batalla. Una mujer de una dulzura infinita, pero de una fortaleza de carácter que sostenía a toda la familia. Juntos, construyeron un legado. No solo una empresa que creció, floreció y se convirtió en un referente, sino un hogar impregnado de valores. Los domingos eran sagrados. La mesa se llenaba de comida casera, de conversaciones animadas. Mi padre siempre hacía espacio para todos, sin importar cuán ocupado estuviera. Enseñaba a mis hermanos, a mí, la importancia de la lealtad, de la palabra empeñada, de la humildad incluso en la cima del éxito. Mis hermanos, Javier y Ricardo, eran mis compañeros de travesuras,
mis confidentes. Javier, el mayor, siempre fue el más ambicioso, con un fuego en la mirada que a veces me inquietaba, pero que yo atribuía a su deseo de estar a la altura de papá. Ricardo, más tranquilo, siempre a la sombra de Javier, pero con una astucia que, en retrospectiva, era tan peligrosa como la audacia de su hermano mayor. Recuerdo una tarde, estábamos en la hacienda, jugando en el jardín. Yo era una niña, tal vez de 8 años. Javier, que tendría unos 15, estaba explicando a Ricardo, que apenas tendría 10, cómo convencer a los campesinos para que aceptaran menos de lo que su trabajo valía, justificándolo como negocios inteligentes. Yo, con la inocencia de mi edad, le pregunté a papá por qué Javier decía eso. Papá suspiró, una de esas veces que el alma se le tornaba un poco pesada, y me dijo: mi niña, el mundo está lleno de personas que solo ven el beneficio propio. Pero nosotros debemos ser diferentes. Debemos recordar que cada persona tiene un valor, y que la verdadera ganancia está en construir con honestidad y respeto. Nunca olvides eso, mi pequeña. Esas palabras, nunca olvides eso, se grabaron a fuego en mi alma. Y las recordé, sí las recordé, cuando la sombra de la codicia comenzó a cernirse sobre nosotros, disfrazada de preocupación familiar, de ayuda para la empresa. Los primeros indicios fueron sutiles. Pequeñas insidias, comentarios al oído a papá, insinuaciones sobre mi falta de experiencia en el mundo de los negocios, a pesar de haber trabajado a su lado durante años, aprendiendo cada detalle. Javier, siempre el primero en la fila para acaparar la atención de papá, empezó a cuestionar mis decisiones, a sembrar la duda sobre mi capacidad para liderar. Ricardo, con su habitual discreción, se sumaba a las críticas, a veces con argumentos aparentemente lógicos, otras veces solo asintiendo a lo que decía su hermano mayor. Mi padre, hombre de gran corazón y confianza, al principio desestimaba sus comentarios. Pero la insistencia es un arma poderosa, y la duda, sembrada una y otra vez, comienza a germinar incluso en el terreno más fértil. Empezaron a sugerir que yo estaba demasiado sentimental para manejar la empresa, que necesitaba una mano firme masculina. Y esa mano, según ellos, debía ser la de Javier, o quizás la de ambos, para proteger el legado familiar. La traición no llegó de la noche a la mañana. Fue un proceso paulatino, un goteo constante de veneno diluido en palabras dulces. Me sentí cada vez más aislada dentro de mi propia familia. Las reuniones familiares, antes un bálsamo para el alma, se convirtieron en escenarios de sutiles ataques, de miradas cargadas, de reproche, de conversaciones interrumpidas cuando yo me acercaba. Recuerdo una cena, justo antes de que papá cayera enfermo. Estábamos celebrando un contrato importante que yo había negociado. Javier, con una copa de vino en la mano, levantó un brindis. Por el éxito de la empresa, dijo, y todos coreamos. Pero luego, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, añadió, y por la visión clara de quien sabe dirigir los verdaderos negocios, lejos de las sentimentalidades que solo nublan el juicio. Todos se volvieron hacia mí. Sentí un nudo en la garganta. Mi padre, que estaba sentado a mi lado, puso una mano en mi hombro. Tu hermana tiene un corazón tan valiente como inteligente, Javier. No olvides eso. Esa noche, papá me llamó a su despacho. Estaba pálido, agotado. Me miró con una intensidad que me hizo temblar. Hija, dijo, su voz ronca, sé que has notado las tensiones. Tus hermanos, ellos tienen sus propias ambiciones. Pero tú tienes mi sangre. Tienes mi tenacidad. He visto cómo trabajas, cómo te desvives por cada detalle, cómo amas lo que hacemos. No dejes que nadie apague esa luz tuya. Hay algo que debo decirte, algo que debemos hacer juntos. Fue ahí, en ese momento de debilidad física pero de fortaleza moral inmensa, que mi padre me reveló su secreto. No un secreto de resentimiento, sino un legado de previsión y amor. Un seguro de vida no solo para mí, sino para la verdad. Me habló de un segundo testamento, redactado legalmente, guardado en un lugar seguro, que entraría en vigor si algo le sucediera y si el primer testamento, el oficial ante la vista de todos, fuera cuestionado o manipulado. Ellos creen que soy un hombre viejo y débil, hija, me dijo, apretando mi mano. Creen que pueden tomar lo que les parezca. Pero yo te conozco mejor que nadie. Y sé que tú sabrás esperar. Paciencia, mi niña. La paciencia es una virtud que florece en el jardín de los justos, pero que se convierte en un arma demoledora contra los insensatos. Y así, mi padre, mi héroe, plantó la semilla de mi futura venganza, una venganza no de odio, sino de justicia.
Una venganza elegante, tejida con la paciencia que él me enseñó, y armada con la verdad que él me legó. Los días que siguieron a la muerte de mi padre fueron un torbellino de dolor y despojo. El primer testamento, ese documento oficial y público, se leyó con una celeridad desconcertante. Y allí estaba la sentencia: la mayor parte de la fortuna, la empresa, las propiedades, todo, distribuido equitativamente entre Javier y Ricardo. A mí, se me otorgaba una suma modesta, casi un insulto, destinada a mi bienestar personal, como si mi trabajo, mi dedicación y mi amor por la empresa no tuvieran valor alguno. Mis hermanos, con esa expresión de magnanimidad fingida, me aseguraron que aunque la parte empresarial fuera suya, siempre sería una más de la familia, y que mi discreta herencia era para que viviera cómoda, sin las presiones de los negocios. La humillación era palpable. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Me habían dejado sin nada. La casa donde crecí, donde cada rincón guardaba una memoria de mi padre, ahora estaba en juego. El futuro de mis hijos, su educación, su estabilidad, todo pendía de un hilo. Pero en medio de esa profunda oscuridad, en ese abismo de desesperanza, algo dentro de mí se encendió. No era ira ciega, no era un deseo de venganza visceral y primitiva. Era algo más profundo, algo que mi padre había inculcado en mí, la convicción de que la verdad, tarde o temprano, triunfa. Era la certeza de que su segundo testamento existía, de que él me había preparado para esto. En esos momentos de debilidad aparente, cuando todos esperaban verme destrozada, escondida, sumida en el llanto, yo me refugié en la memoria de su rostro, en la fuerza de su voz. Me aferré a sus últimas palabras: paciencia, mi niña. La paciencia es una virtud que florece en el jardín de los justos, pero que se convierte en un arma demoledora contra los insensatos. Y así, comencé mi camino. No un camino de lamentos, sino un camino de estrategia silenciosa. Necesitaba un aliado. Alguien en quien confiar ciegamente, alguien que no estuviera manchado por la ambición desmedida de mis hermanos, alguien que entendiera la profundidad de mi dolor y la nobleza de mi causa. Mi padre siempre tuvo a su lado a un hombre excepcional, don Mateo. Era el abogado de la familia, un hombre de una integridad a toda prueba, un verdadero guardián de los secretos y de la justicia. Mateo había conocido a mi padre desde la juventud, habían crecido juntos, y su lealtad era inquebrantable. Lo conocía desde niña, y él a mí. Había visto mi crecimiento, mi dedicación a la empresa, mi amor por mi padre. Decidí buscarlo. Fue una tarde gris, de esas que invitan a la melancolía, pero que para mí representaban el inicio de algo nuevo, algo necesario. Lo encontré en su despacho, un lugar lleno de libros antiguos y el aroma a papel viejo, un santuario de sabiduría y discreción. Cuando Mateo me vio, su rostro, siempre sereno, se llenó de una mezcla de sorpresa y tristeza. Sabía de la muerte de mi padre, y seguramente imaginaba el dolor que yo sentía. Señorita, dijo, levantándose de su silla con esa cortesía que siempre lo caracterizaba, es un honor verla, aunque las circunstancias sean tan dolorosas. Mateo, comencé, mi voz temblaba ligeramente, pero mi mirada era firme: necesito su ayuda, su secreto consejo, y su fe. Le conté todo. No omití detalle. Le hablé de la manipulación, de la avaricia, de la burla de mis hermanos al leer el primer testamento. Y luego, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor, le revelé la existencia del segundo testamento. Mateo me escuchó atentamente. No me interrumpió. Sus ojos, profundos y reflexivos, me escrutaban, no con juicio, sino con una comprensión profunda. Cuando terminé, un largo silencio se cernió en el aire, un silencio cargado de significado. Finalmente, Mateo asintió lentamente. Don Armando era un hombre sabio, señorita. Un hombre que amaba la justicia y temía la corrupción del corazón. Me habló de esta posibilidad. Me confió la custodia de un sobresellado, con instrucciones muy específicas para el caso de una eventualidad como esta. Sentí un torrente de alivio recorrer mi cuerpo. Era real. Mi padre, en su infinita previsión, me había protegido. La conversación que siguió fue, quizás, una de las más importantes de mi vida. No fue solo una consulta legal, fue una confesión íntima entre dos almas que compartían un profundo respeto por un hombre que ya no estaba físicamente, pero cuya influencia era más poderosa que nunca. Mateo, le dije, mirándolo fijamente, sé que lo que voy a pedirle requiere una lealtad absoluta. Mis hermanos creen que me han vencido. Creen que estoy sola, desamparada, y quieren que me comporte como tal. Pero yo no soy una víctima.
Soy la hija de Armando, y él me enseñó a luchar. Necesito ese testamento. Necesito poder desenmascararlos. Entiendo su dolor, señorita, respondió Mateo, su voz tranquila pero firme. Y comprendo perfectamente las intenciones de don Armando. Él me encomendó la tarea de asegurarme de que su voluntad final fuera respetada. No solo la que está escrita en ese primer documento, sino la que él verdaderamente deseaba. Pero debemos ser cuidadosos. Javier y Ricardo son astutos. No subestimemos su capacidad de reacción. Por eso necesito su guía, Mateo. No solo para obtener el testamento, sino para saber cómo manejar esto, cómo esperar el momento oportuno, cómo hacer que su caída sea tan monumental como su codicia. La paciencia. Señorita, repitió Mateo, haciéndose eco de las palabras de mi padre. Es la llave. Ellos creen que la verdad está oculta para siempre, y que su victoria es absoluta. Pero un secreto bien guardado, apoyado en la ley y en la voluntad de un hombre justo, es como una semilla que espera el momento perfecto para germinar. Y cuando germine, su fuerza será imparable. ¿Y cómo sabemos cuándo será ese momento, Mateo? ¿Cómo sabemos cuándo dar el golpe? Mateo se recostó en su silla, sus ojos perdidos en un punto lejano, como si estuviera reviviendo sus propias conversaciones con mi padre. Don Armando me dijo una vez: Mateo, la venganza no es solo un acto, es un arte. Y el arte requiere precisión, oportunidad y una comprensión profunda del corazón humano. No actúes por impulso, actúa por justicia. Espera a que ellos mismos se expongan, a que su propia arrogancia los lleve a cometer el error final, punto. ¿Y qué pasa si yo misma me desgasto en esta espera? ¿Qué pasa si la injusticia me consume? Mateo se inclinó hacia adelante, su mirada ahora fija en mí, llena de una compasión genuina y una determinación férrea. Usted no está sola en esto, señorita. Tiene la fuerza de su padre, la sabiduría de sus enseñanzas, y ahora, tiene mi lealtad y mi conocimiento. Usted no se desmoronará. Usted se transformará. Como la oruga se transforma en mariposa, usted pasará por esta metamorfosis. No es debilidad lo que siente ahora, es la calma antes de la tormenta que usted misma desatará. Y yo estaré a su lado, guiándola, asegurándome de que cada paso sea el correcto. Su padre confió en usted, y yo también lo hago. No me decepcionará. Hubo una pausa. Una pausa en la que sentí el peso de la responsabilidad, pero también el inmenso consuelo de saber que no estaba sola. Las palabras de Mateo, resonando con la sabiduría de mi padre, me llenaron de una fuerza renovada. La fuerza no venía de la rabia, sino de la certeza de que la justicia existía, y que yo, con su ayuda, sería el instrumento para hacerla valer. Gracias, Mateo, susurré, sintiendo como las lágrimas que había contenido empezaban a rodar por mis mejillas, pero esta vez, eran lágrimas de esperanza, no de desesperación. Gracias por creer en mí. Gracias por honrar la memoria de mi padre. Es mi deber, y mi privilegio, respondió él, con una leve sonrisa. Ahora, preparémonos. Porque la verdadera batalla está a punto de comenzar, y usted, mi querida amiga, está destinada a ganarla. Así fue como, en medio de la adversidad más profunda, encontré a mi aliado fiel. Un hombre que, como yo, había amado y respetado a mi padre, y que estaba dispuesto a embarcarse conmigo en este intrincado camino hacia la justicia. La semilla plantada por mi padre estaba echando raíces, y con Mateo a mi lado, sentí que la luz de la esperanza empezaba a disipar las sombras de la traición. La calma que siguió a mi conversación con Mateo no fue un vacío, sino un espacio fértil para la siembra de la estrategia. Cada día, me sumergía en los archivos, en los registros, en las finanzas de la empresa, no con la visión de la antigua dueña, sino con la mirada de una detective implacable. Mi objetivo era encontrar cualquier grieta, cualquier inconsistencia, cualquier rastro de la manipulación que mis hermanos habían empleado. Mateo me proporcionó el segundo testamento. Un documento impecable, legalmente sellado y custodiado. Mi padre, en su lucidez, había anticipado que la simple posesión de este documento no sería suficiente. Había que presentarlo en el momento preciso, cuando el impacto fuera máximo y la duda, mínima. El plan se tejió lentamente, hilo a hilo, decisión a decisión. No se trataba de un ataque frontal, sino de un desmantelamiento metódico, ejecutado con la precisión de un cirujano y la paciencia de un relojero. Primero, debíamos consolidar mi posición. Javier y Ricardo, confiados en su victoria, me habían ofrecido un puesto menor en la empresa, un cargo meramente simbólico, un reconocimiento de que yo aún formaba parte de la familia.
Acepté, por supuesto. Necesitaba estar dentro, observar, escuchar. Cada correo electrónico, cada llamada, cada reunión era una pieza más del rompecabezas. Empecé a orquestar pequeños movimientos estratégicos. Utilizando mi acceso limitado, comencé a desviar sutilmente recursos hacia cuentas seguras a mi nombre, no para robar, sino para asegurar mi propia liquidez y la de mis hijos ante cualquier eventualidad que surgiera durante el proceso. Eran transacciones discretas, disfrazadas de gastos operativos o pagos a proveedores inexistentes que, con el tiempo, serían evidentes como maniobras de desvío por parte de mis hermanos. La creación de documentos falsos fue una tarea delicada que Mateo manejó con maestría. Replicamos firmas, inventamos historiales de pagos y creamos un rastro documental que, a primera vista, parecería legítimo, pero que al ser analizado por expertos, revelaría la falsedad. Estos documentos servirían como evidencia secundaria de la mala gestión y el fraude que Javier y Ricardo estaban cometiendo. Los llamados cargados de tensión eran constantes. Yo, con una dulzura fingida, consultaba a mis hermanos sobre decisiones empresariales, permitiéndoles explayarse, cometer errores y, crucialmente, revelar sus verdaderas intenciones y métodos. Javier, ¿estás seguro de que este proveedor es el más adecuado? El precio que me mostraste ayer parecía un poco elevado. Oh, Ricardo, he estado revisando los informes de gastos, y hay algunos movimientos que no me cuadran del todo. ¿Podrías explicarme esto? Sus respuestas, a menudo evasivas o llenas de excusas, solo confirmaban mis sospechas. Recuerdo una conversación con Javier. Estábamos en su oficina, la misma que una vez fue de mi padre. Él me mostraba los planes de expansión, hablando con un entusiasmo desmedido sobre cómo modernizar la empresa. Mientras tanto, yo observaba un detalle en su escritorio, un pequeño cuaderno donde anotaba cifras y nombres. En un descuido, mientras él se levantaba a buscar un documento, logré ver una página, nombres de empresarios locales, seguidos de cantidades considerables, y al lado, la palabra comisión. No era una comisión legítima, sino sobornos. Mi corazón dio un vuelco. Esto era más grave de lo que imaginaba. Mi plan implicaba hacer que ellos mismos se delataran. La clave era que la presentación del Segundo Testamento no solo les devolviera lo que me habían quitado, sino que también demostrara, de manera irrefutable, su propia culpabilidad y la invalidez del Primer Testamento debido a la coacción y el fraude. Pero la vida, usted lo sabe, mi confidente, siempre nos pone a prueba. Justo cuando sentía que tenía todo bajo control, una crisis formidable amenazó con desmoronar mi frágil estructura. Todo comenzó con una auditoría interna inesperada. El Consejo de Administración, alarmado por los informes de irregularidades que yo había filtrado de manera anónima, decidió realizar una revisión exhaustiva. Esto puso a Javier y Ricardo en estado de alerta máxima. Sabían que su tiempo se agotaba, y que cualquier error podría ser fatal. El problema principal era un proyecto de inversión en el extranjero que mis hermanos habían iniciado con fondos de la empresa, pero sin la debida aprobación de mi padre, ni, por supuesto, la mía. Este proyecto, impulsado por la codicia y la promesa de ganancias rápidas, estaba en realidad plagado de irregularidades, incluyendo lavado de dinero. Y el contacto clave para este proyecto era un socio de negocios de mi padre, un hombre llamado señor Vargas, que inicialmente había sido un aliado, pero que ahora, al ver la dirección que tomaban las cosas, se sentía incómodo. Una tarde, recibí una llamada de Vargas. Su voz sonaba nerviosa, vacilante. «Señorita», dijo, «necesito hablar con usted urgentemente. Algo no está bien con esta operación. Javier y Ricardo me están presionando para firmar documentos que me hacen sentir muy incómodo. Creo que hay algo oscuro detrás de todo esto». Sentí un escalofrío. Vargas era el eslabón débil de mi plan, el hombre que, por miedo o por conciencia, podría delatarme, o peor aún, delatar a mis hermanos antes de que yo estuviera lista. Javier, al darse cuenta de la creciente sospecha de Vargas, decidió actuar de forma drástica. Decidió viajar a ver al señor Vargas personalmente, no para explicarle, sino para amenazarlo. Y en ese viaje, ocurrió un accidente. Un accidente automovilístico sospechoso, en el que Javier resultó gravemente herido y el señor Vargas murió en el acto. La noticia me golpeó como un rayo. El miedo, que había mantenido a raya con tanta disciplina, amenazó con consumirme. Javier estaba en el hospital, al borde de la muerte. Y el señor Vargas, el testigo clave, había sido silenciado para siempre. La investigación policial se centró en un accidente, pero yo sabía,
yo sentía que era algo más. Me enfrenté a un dilema terrible. Si la muerte de Vargas era un asesinato orquestado por Javier, mi hermano era un criminal. Si era un accidente, aún así, la empresa estaba al borde del colapso debido a la mala gestión y las implicaciones legales de ese proyecto. Ricardo, por su parte, estaba aterrado. Su ambición se había transformado en pánico. En este punto, mi relación con Mateo se volvió aún más crucial. Le conté todo lo sucedido, mi miedo, mis sospechas. Él, imperturbable, analizó la situación con su lógica implacable. Es un golpe duro, señorita, admitió. La muerte de Vargas complica las cosas, pero no lo echa a perder todo. Al contrario, la muerte de Vargas, si fue un asesinato, solo confirma la desesperación de Javier. Y si fue un accidente, la empresa está en una situación financiera insostenible debido a ese proyecto. El plan original sigue siendo válido, solo que ahora la urgencia es mayor. Pero Javier está en el hospital, Mateo. ¿Cómo voy a presentar el segundo testamento si uno de los principales acusados está incapacitado? Usted no va a acusar a nadie aún. Usted va a esperar. Y mientras tanto, va a reconstruir la historia del fraude, centrándose en los documentos, en las transferencias, en las mentiras que ellos crearon. Usted tiene la evidencia. Ahora, necesita presentarla de una manera que sea innegable. Y mientras Javier se recupera, Ricardo será el principal responsable de la gestión, y sus errores serán aún más evidentes. Los días en el hospital fueron una agonía. Ver a mi hermano, en esa cama, con el cuerpo destrozado, era un recordatorio de la crueldad a la que la ambición podía llevar. Ricardo me visitaba, llorando, suplicándome que lo ayudara, que él no quería esto. Yo lo escuchaba, pero mi corazón estaba endurecido por la traición. En ese tiempo, me dediqué a recopilar cada dato, cada factura, cada correo electrónico que probara el fraude. Mateo me ayudó a organizar toda la información, creando un expediente impecable. El objetivo final era presentar esta evidencia ante el Consejo de Administración, junto con el segundo testamento, justo en el momento en que Javier regresara, debilitado y vulnerable, y Ricardo estuviera al borde del colapso. La tensión era insoportable. Sentía que el tiempo se me escapaba, que en cualquier momento un nuevo giro del destino podría cambiarlo todo. Pero recordaba las palabras de mi padre: paciencia, mi niña. Y me aferré a ellas, esperando el momento exacto para desatar mi venganza elegante. El regreso de Javier fue un evento que todos, en secreto, esperábamos con una mezcla de temor y anticipación. La empresa respiraba con dificultad. Las irregularidades financieras, ahora expuestas por la auditoría y magnificadas por la repentina muerte del señor Vargas, habían generado un escándalo silencioso, pero devastador. Ricardo, pálido y nervioso, intentaba desesperadamente mantener las apariencias, pero su incompetencia era cada vez más evidente. Fue en una reunión de emergencia del Consejo de Administración, convocada bajo un velo de urgencia y preocupación, donde todo cambió. Yo había decidido que este sería el momento. El momento en que mi padre, a través de mí, reclamaría lo que era suyo, y, más importante, lo que era mío. La sala de juntas estaba llena. Los rostros de los consejeros, hombres y mujeres de negocios experimentados, reflejaban una mezcla de curiosidad y desconfianza. Javier, aún frágil, con un brazo en cabestrillo y una expresión de dolor en el rostro, ocupaba su asiento habitual. Ricardo, a su lado, apenas se atrevía a mirar a nadie. Comencé mi presentación. No con reproches, sino con hechos. Desplegué ante ellos el expediente meticulosamente preparado por Mateo y por mí. Cada documento, cada transferencia, cada correo electrónico, era una prueba irrefutable del fraude, del desvío de fondos, de la manipulación contable. Hablé de cómo mis hermanos, cegados por la codicia, habían traicionado la confianza de mi padre, de la empresa y de todos los que creyeron en su honestidad. Señores, mi voz era clara, firme, resonando en la tensa quietud. Durante años, ustedes confiaron en la visión y la integridad de mi padre, Armando Suárez. Creían en su legado. Pero hoy, debo informarles que ese legado ha sido mancillado. Mis hermanos, Javier y Ricardo, impulsados por una ambición desmedida, han llevado a esta empresa al borde del abismo a través de prácticas fraudulentas y desleales. Javier me miraba con una furia contenida, sus ojos inyectados en sangre. Ricardo, por su parte, se encogía en su asiento, visiblemente abrumado. Yo misma, trabajando junto a mi padre, fui testigo de su esfuerzo, de sus valores. Y cuando él partió, me vi despojada de mi lugar,
cuestionada, apartada. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sospechaba, es que mi padre, mi sabio y previsor padre, anticipó esta posibilidad. Entonces, saqué el sobresellado. El Segundo Testamento. Un escalofrío recorrió la sala. Este documento, dije, mi voz elevándose, es la verdadera voluntad de mi padre. Un testamento que revela cómo, ante la posibilidad de que sus propios hijos, cegados por la avaricia, intentaran despojar a su hija de lo que le correspondía, él tomó precauciones. Con la ayuda de Mateo, se procedió a la lectura del Segundo Testamento. Las palabras resonaron como un veredicto inapelable. No solo se anulaba el Primer Testamento, sino que se declaraba la posesión total de la empresa, las propiedades y los activos, a mi nombre, como recompensa por mi lealtad, mi trabajo y mi resistencia. Además, se especificaba que, debido a las irregularidades y el fraude comprobados, Javier y Ricardo no solo perdían su derecho a la herencia, sino que debían responder legalmente por los daños y perjuicios causados. El silencio que siguió a la lectura fue sepulcral. Los rostros de los consejeros, antes llenos de escepticismo, ahora reflejaban una mezcla de asombro y confirmación. Javier se levantó abruptamente, su silla chirriando contra el suelo. «Esto es una farsa. Una mentira. Ella manipuló todo», gritó, su voz quebrada por la rabia y el dolor. «No, Javier», respondí con calma, mi mirada fija en la suya. «Tú manipulaste todo. Tú y Ricardo. Tú creíste que podías quitarme todo, que mi amor por nuestro padre y mi dedicación a esta empresa eran debilidades. Pero te equivocaste. Mi padre me dio las herramientas, la inteligencia, y sobre todo, la paciencia para esperar el momento justo». Las lágrimas corrían por el rostro de Javier, pero ya no eran lágrimas de falsa pena, sino de impotencia y desesperación. «Me lo quitaste todo», susurró. «No, Javier. Tú te lo quitaste todo. El amor de nuestro padre. La confianza de esta familia. Tu propia dignidad. Yo solo expuse la verdad que tú mismo ocultaste». Ricardo rompió a llorar abiertamente. Por favor, perdóname. Yo solo seguí a Javier. No supe cómo detenerme». Mi corazón, aunque endurecido por la lucha, sintió un pinchazo de melancolía. Ver a mis hermanos así, destruidos por su propia codicia, no era la victoria gloriosa que quizás había imaginado en mis momentos más oscuros. Era, en cambio, un espectáculo desolador. La caída de mis hermanos fue total. El Consejo de Administración, respaldado por el Segundo Testamento y la evidencia irrefutable, votó unánimemente para restituirme como CEO y heredera legítima. La noticia se extendió rápidamente, y con ella, la condena pública sobre las acciones de Javier y Ricardo. Fueron destituidos de sus cargos y enfrentaron las consecuencias legales de sus actos. Javier, debilitado y enfrentando cargos por fraude y posible complicidad en la muerte del señor Vargas, fue llevado a juicio. Ricardo, por su parte, buscó un acuerdo, colaborando con las autoridades a cambio de una pena menor. En medio de todo esto, vino la reflexión profunda. La venganza había sido ejecutada. La justicia, impartida. Pero el precio personal era considerable. Me encontraba en la antigua oficina de mi padre, la que ahora era mía. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando el espacio en un tono dorado, un recordatorio de los días felices y de la presencia reconfortante de mi padre. Tenía la fortaleza que él me había legado, la sabiduría que había adquirido a través del dolor y la estrategia. Pero también sentía un vacío. La venganza me había devuelto mi vida, mi legado, mi seguridad. Había cumplido la voluntad de mi padre, en cierto modo, me había salvado a mí misma y a mis hijos. Sin embargo, la jornada había sido larga y amarga. Había aprendido que la justicia, por necesaria que sea, no siempre trae la paz que uno espera. ¿Valió la pena? La pregunta resonaba en mi interior. Ver la ruina de mis hermanos, las consecuencias de sus actos, me dejó una sensación agridulce. Mi padre me enseñó a luchar por la justicia, pero también me enseñó el valor del perdón y la compasión. ¿Había llegado yo a ese punto? Miré mi reflejo en el gran ventanal. Ya no era la joven ingenua que creía en la bondad intrínseca de todos. Era una mujer forjada por la adversidad, marcada por la traición, pero también fortalecida por la resiliencia. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Y que la elegancia, a veces, se encuentra en la forma en que enfrentamos las pruebas más oscuras. Mi padre me había devuelto todo, pero en el proceso, yo también me había transformado.
La pregunta ahora era, ¿quién era yo después de todo esto? Podría reconstruir mi vida sobre las ruinas de su ambición, pero sin permitir que la amargura me consumiera. Sentada en la oficina de mi padre, con la luz del atardecer tiñendo el aire de nostalgia, contemplaba la dualidad de mi victoria. Había recuperado mi herencia, desmantelado la red de fraude de mis hermanos y honrado la voluntad de mi padre. Pero la satisfacción de la justicia impartida venía acompañada de una profunda reflexión sobre el costo humano de la venganza. Los días de Javier en prisión eran un recordatorio constante de la fragilidad del espíritu humano ante la tentación. Las consecuencias de sus actos habían sido severas, y aunque mi padre había previsto la necesidad de la justicia, su esencia era la de un hombre bueno, que valoraba el perdón cuando era posible. Fue entonces cuando decidí darle un propósito mayor a mi victoria. No bastaba con recuperar lo que era mío. Debía utilizar este legado para el bien, para honrar no solo el esfuerzo de mi padre, sino también su compasión. Decidí crear la Fundación Armando Suárez, una entidad dedicada a apoyar a emprendedores jóvenes y a familias que, como mi padre en sus inicios, luchaban contra la adversidad para construir un futuro mejor. La fundación ofrecería mentoría, capital semilla y recursos educativos, enfocándose en valores de honestidad, trabajo duro y perseverancia, precisamente aquellos que Javier y Ricardo habían olvidado. Además, y esto fue quizás lo más difícil, busqué tender puentes de comprensión hacia mis hermanos. No como una forma de justificar sus acciones, sino como un paso hacia mi propia sanación y la posibilidad de un futuro, por distante que fuera, donde la reconciliación, o al menos la convivencia pacífica, fuera posible. Me acerqué a Ricardo en prisión, no para reprocharle, sino para ofrecerle mi apoyo en su proceso de rehabilitación. Le hablé de la fundación, de cómo su experiencia podría, paradójicamente, servir para enseñar a otros a evitar los mismos errores. Su respuesta fue un torrente de lágrimas y promesas de cambio. Con Javier, la relación era más distante, más tensa. Le envié una carta, explicando mi decisión de crear la fundación y expresando mi esperanza de que, con el tiempo, pudiera encontrar un camino de redención. No esperé una respuesta inmediata, ni siquiera una respuesta en absoluto. Mi acto era para mí, para honrar la bondad que mi padre siempre vio en él, incluso cuando él mismo se había extraviado. Los años pasaron. La Fundación Armando Suárez floreció. Se convirtió en un faro de esperanza para muchas familias y jóvenes talentosos en México, Colombia y en las comunidades hispanas de los Estados Unidos. Vi el impacto de mi padre vivir a través de esta iniciativa, tocando vidas, inspirando sueños, y sembrando las semillas de la prosperidad con honestidad y dedicación. La empresa, ahora bajo mi dirección, se consolidó y creció, no solo en términos financieros, sino en reputación, como un bastión de ética empresarial y responsabilidad social. Los consejeros que una vez dudaron de mí, ahora me veían como la heredera legítima y capaz que mi padre siempre supo que yo sería. Eventualmente, Javier salió de prisión. Su camino no fue fácil. Había perdido gran parte de su vida, y las cicatrices emocionales eran profundas. Lo encontré trabajando en un oficio humilde, lejos de los lujos y el poder que una vez ambicionó. Nos encontramos, por casualidad, en una ciudad del sur de México. Hubo un momento de vacilación, de tensión. Pero luego, nos miramos. En sus ojos, ya no vi la codicia, sino el cansancio, el arrepentimiento y una profunda soledad. Le ofrecí una oportunidad en la fundación, en un puesto que no implicara grandes responsabilidades financieras, sino un rol de consejero para proyectos comunitarios, donde pudiera utilizar su experiencia de vida para ayudar a otros. Aceptó, tímidamente. Y lentamente, muy lentamente, comenzó un proceso de sanación. Ricardo, habiendo cumplido su pena, se dedicó a una vida sencilla. Mantuvo contacto conmigo, y aunque nunca recuperó la cercanía que una vez tuvimos, encontré en él un hombre que había aprendido de sus errores. Hoy, mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio. La elegancia de la venganza ha dado paso a la serenidad de la redención. El dolor del pasado se ha transformado en la sabiduría de la experiencia. He aprendido que la verdadera victoria no se mide en la caída de los adversarios, sino en la capacidad de construir algo mejor. Sobre las ruinas, de perdonar, no para olvidar, sino para liberarse. Miro hacia atrás, hacia el hombre que me enseñó todo, mi padre. Sé que él estaría orgulloso. No solo de que recuperé lo que me arrebataron, sino de la forma en que lo hice. Con paciencia, con estrategia, y, al final, con un corazón que, a pesar de todo, se negó a ser consumido por el odio. Quiero compartir esto con usted, mi fiel confidente.
porque sé que usted, en su propia vida, ha enfrentado sus propios desafíos, sus propias traiciones, sus propios momentos de desesperanza. Y quizás hoy, mi historia le ofrezca una perspectiva, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la fuerza reside en nuestro interior, esperando el momento justo para manifestarse. Los años nos traen la sabiduría, sí, pero también la capacidad de transformar la adversidad en un legado de fortaleza y esperanza. Usted y yo, juntas, hemos recorrido un camino. Y aunque este capítulo se cierra, las lecciones de vida, la elegancia de la resiliencia, y el poder de un corazón que no se rinde, esos, mi querida amiga, perdurarán. Gracias por su escucha, por su empatía, por ser mi confidente en esta profunda jornada. Su apoyo es mi más grande tesoro.